buenas tardes. Bienvenidos a Educan 2. Educan 2 es un programa que inicia el día de hoy, que se va a transmitir los lunes a las 6 de la tarde, bajo el patrocinio de Masiva 2018, a quien agradecemos el espacio para poder hacer realidad esta inquietud. Educan 2 tiene que ver con el proceso de educar, siempre entre dos, no necesariamente dos individuos. Se educan dos entidades también, ¿no? Educa el profesor y el alumno, educa el medio y el que lo ve, educa el libro y el lector del libro, educan de alumno a alumno. O sea, siempre el proceso de educar intervienen cuanto menos dos entidades, y por eso lo hemos llamado Educandos. Y este programa pues tiene la intención de abrir un espacio para los maestros. Voy a saludar en primer lugar a mi compañero David Espejel. David, buenas tardes. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues antes que todo señalar cuál es el objetivo de Educan 2. El objetivo en general es que va dirigido a todos los agentes que participan en la educación básica, como docentes, directivos, supervisores de preescolar, de primaria, de básica, de secundaria, como una herramienta de ayuda en base a la experiencia, en base al conocimiento, a las teorías que nuestros invitados pueden traerles, y de igual forma que son aplicables al 100%. Otra, bueno, pues es que puede haber opciones de mejora en cuanto a los procesos prácticos de enseñanza-aprendizaje de parte de los docentes, y de igual forma pues las políticas escolares en el interior de cada centro de trabajo que debe de realizar cada director para su correcta aplicación. El espacio tiene la finalidad de ser un espacio de expresión para los maestros. Miren, lo digo totalmente convencido. Lo que ocurre en el aula es un asunto fantástico. Es un proceso hiperdinámico que cambia no solo de día a día o de mes a mes, que cambia de minuto a minuto. Y generalmente pues los maestros tenemos una gran desventaja. La desventaja es que los medios solamente se ocupan de lo malo que hacemos y muy pocos se ocupan de lo maravilloso que hacen los maestros en cada aula. Yo he sido testigo en decenas y decenas de aulas en donde el maestro hace verdaderas maravillas. ¿Y dónde queda eso? Queda pues no en el anonimato, tampoco acepto que sea en el anonimato, porque queda, yo creo que en el mejor de los lugares, queda en el ánimo de los alumnos, y esos son los chicos que se hacen seres humanos, y esos son los seres humanos que van por la vida recordando a su maestro. Pero ahora nosotros queremos que Educan 2 convoque a los maestros de aula, vengan a este espacio y nos digan: en mi aula yo estoy haciendo esto y me resulta así, y tengo estos problemas, por una simple y sencilla razón. La teoría es maravillosa, pero no siempre es fácil de ubicar en el aula. A mí me gusta mucho el pensamiento de Antonia Cerda, en el sentido que dice: el saber pedagógico es un saber cotidiano, es un saber que se hace todos los días, que se construye todos los días en la escuela. Por eso queremos abrir este espacio, y hoy queremos abrirlos, David, con dos de nuestros invitados, profesores poblanos, profesores de lujo, digamos, de esos que en el día a día en sus escuelas hacen verdaderas maravillas, y si no, con solo escucharlos ustedes lo van a ver. Bueno, les presentamos en primer lugar maestra Bárbara Fernández Carpintero, bienvenida. Gracias. La maestra supervisora escolar del Estado, ya con muchos años de trayectoria, la maestra docente y como autora de 9 libros. En este caso, la maestra tratará el tema de tutoría. Será, bueno, principalmente su libro de tutoría de este ciclo escolar que se publicó, y vienen otros libros más. Y también presentamos al maestro Vitaliano Flores Chávez, maestro especialista en educación socioemocional, tanto teórica como prácticamente. Bienvenido, maestro. Gracias. Y pues previo inicial le agradecemos también a Mario Salas el espacio. Él ha sido pues junto con nosotros protagonista de muchas charlas, de muchas inquietudes, de muchos sueños. La ventaja de juntar a una gente ya entrada en años como yo y a un joven como él es que podemos hacer un mix entre experiencia y ganas de hacer las cosas, que yo espero que funcionen bien. Gracias, Mario. Y pues empezaremos, si les parece bien, a abordar el asunto. Los aprendizajes clave establecen la tutoría y el aprendizaje socioemocional como un asunto fundamental para los procesos de aprendizaje de los chicos en el aula. Es claro que estamos en un contexto social muy complejo,
Es claro que los chicos nos vienen con una serie de problemas de relación, de afecto, de la casa, y luego se manifiestan en la escuela. Y es claro también que el profesor a veces no tiene siempre todas las respuestas para esta nueva problemática que estamos teniendo. Por eso hemos escogido los dos temas hoy, el de tutoría y el de la educación socioemocional, que en los aprendizajes clave vienen como en un solo paquete. Y hemos invitado a la maestra Bárbara Fernández Carpintero, que tiene una serie de libros publicados, y le vamos a pedir que iniciemos por el tema de tutoría. Yo le he llamado, basado en un artículo que recientemente leí en internet, Tutoría Educación 1-1, porque se supone, yo supongo, pero pues espero que después de la plática pueda yo completar o hacer verídica esta suposición, que la tutoría es un asunto de acompañamiento. Bárbara, ¿qué es la tutoría para la educación básica? ¿Qué es lo que tenemos que entender en términos llanos y concretos sobre este asunto? Sí, bueno, ocurre lo siguiente, tenemos de pronto alguna confusión entre lo que es la tutoría como acompañamiento a los docentes de nuevo ingreso. En este contexto, Secretaría de Educación Pública ha preparado a algunos maestros para que a los maestros que ingresan y que coincidan en la asignatura los puedan ir monitoreando, asesorando, acompañando. En este contexto a lo mejor aplica más el término 1-1. Muy bien, ¿qué pasa ahora en el caso de los estudiantes? Cada grupo desde el 2006 cuenta con un maestro que tiene 1 hora a la semana para acompañar a un grupo en 4 aspectos o ámbitos. La inserción a la dinámica de la escuela, la convivencia escolar entre alumnos, el acompañamiento a los procesos académicos y el acompañamiento al proyecto de vida. Muy bien, como 1 hora no es suficiente para apoyar a los jóvenes con esta gama de circunstancias que se están presentando, sobre todo en el nivel secundaria, se solicita que el tutor del grupo al mismo tiempo dé otra materia al mismo grupo, con la idea de que entonces puedan conocerse mejor tanto el maestro hacia los alumnos como los alumnos entre sí y como alumnos al maestro. Bueno, no había líneas precisas de cómo manejar esto. Simplemente se señalaba que la tutoría era un espacio de interrelación, de interacción entre los estudiantes con el maestro para acompañar en estos 4 procesos que estamos señalando. ¿Qué pasa cuando surge el modelo 2017? Bueno, en el modelo 2017 se agrega el asunto del manejo de las emociones. Y entonces la materia, que no es materia, es un espacio de acompañamiento, ahora se llama Tutoría y Educación Socioemocional. Muy bien, ¿de qué se trata ahora? Seguir considerando estos 4 ámbitos de los que estamos hablando, de los que ya señalé cómo se llaman, y metido dentro del nombre está la intención de cada uno, ayudarlos a que diseñen un proyecto de vida futuro, que se les acompañe en el proceso académico, que se integren a la dinámica de la escuela y que logren una convivencia sana y pacífica. Bueno, en este momento, el Plan 2017 integra las socioemociones por una razón fundamental. Dicen los expertos que el aprendizaje está perfectamente vinculado con cómo los estudiantes manejan y controlan sus emociones. Entonces, en esta condición, agregan a esta única hora, dentro de la misma hora, nos agregan ahora el tratamiento de las emociones y nos hablan de 5 dimensiones. Entre ellas está el autoconocimiento, ¿sí?, la autorregulación, la autonomía, como parte de la formación personal independiente de cada uno de los estudiantes como ser humano. Y nos agregan 2 dimensiones más que tienen que ver con cómo se relacionan con el otro. Entonces, esta interrelación con el otro se trabaja desde la empatía y desde la convivencia. Bueno, entonces resulta que lo primero que se trabaja ahora es cómo soy yo, cómo me comunico conmigo mismo, cómo es mi comunicación intrapersonal, porque una vez que yo tengo resuelto mi comunicación conmigo misma o conmigo mismo, ahora sí yo estoy en condiciones de interactuar con los demás y entonces entro a la comunicación interpersonal.
Ahora bien, ¿de dónde viene este asunto de las emociones? Bueno, los expertos, como ya lo señalé, señalan que en este momento los estados emocionales de los jóvenes, como has dicho Roberto, derivado de las condiciones sociales actuales, ausencia de padres, o peor aún, padres que discuten en frente de los hijos, o otro escenario que se está dando también muy seguido es el hecho de que un estudiante de secundaria es cabeza de familia, por las razones que quieran. Entonces, en esta condición se está considerando necesario que los estudiantes aprendan a autorregular sus emociones y de esta manera pueden entonces ahora sí tener aprendizajes significativos en el resto de las materias. ¿De dónde viene esta tendencia? Además de que se está demostrando que las emociones influyen directamente en el desempeño académico de los estudiantes. Bueno, es una tendencia mundial que emana desde la UNESCO. Se está buscando ahora que los seres humanos sean felices. Entonces, durante mucho tiempo se estuvo hablando de los 4 pilares de la educación. Aprender a ser, aprender a convivir. Y en esta condición ahora surge un nuevo elemento que no le llaman pilar todavía, pero se está buscando que los estudiantes, que los seres humanos alcancen la felicidad desde la UNESCO. Países como la India ya tienen esta connotación, esta intención de que los seres de su país sean felices. El TEC de Monterrey también tiene una asignatura que pretende que los estudiantes logren la felicidad y entonces la Secretaría de Educación Pública a nivel federal en el Plan de Estudios 2017 que en este momento se está transformando, también entonces está buscando que los estudiantes sean felices. Ahora, ¿qué está ocurriendo con esto? Bueno, todo ello ubicado en la asignatura que se llama Tutoría y Educación Socioemocional. Sin embargo, las socioemociones no deben trabajarse solamente en esta asignatura. A ver, ¿cuál es la intención? Porque uno de los componentes más importantes del Plan 2017 es precisamente fortalecer las emociones. Entonces, la idea es que emane de la asignatura de Tutoría y Educación Socioemocional, que permeen las estrategias y el manejo de las emociones hacia las demás materias. Entonces, la idea es esta, lo que emane de un programa diseñado para trabajarse en la tutoría deberá permear a todas las asignaturas para que auténticamente el componente socioemocional, que es uno de los principales de este modelo, logre los resultados que se están buscando. Ahora, bueno, este modelo yo no diría que sea efímero, que esté acabándose. Se va a transformar de acuerdo a lo que nuestro secretario de Educación Pública Federal ha señalado y prevalece hasta el momento, como lo ha mencionado el propio secretario, el manejo de la cuestión socioemocional. ¿Qué está pasando entonces ahora? Bueno, de pronto decían, bueno, ¿cómo yo manejo las emociones? Si las abro, ¿cómo las cierro? Y entonces puedo dejar problemas peores a los estudiantes. Si no sé cómo conducir esto, voy a tener varios problemas. Pero yo les quiero decir que el programa viene diseñado con fichas que abren y cierran la emoción, pero además le permiten al maestro diseñar otras actividades que consideren que el grupo requiere. ¿Qué resultados están obteniendo? Bueno, yo lo estoy viendo directamente. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que primeramente los maestros no estaban acostumbrados a esto. Entonces, lo primero que está pasando es que los maestros están teniendo que manejar sus emociones, están teniendo que aprender a controlarlas. ¿Por qué? Porque se señala que no hay emociones ni buenas ni malas. Aquí de lo que se trata es de saber cuándo y cómo debo canalizar mis emociones. Ekman, un psicólogo de allá por el 1976, descubrió que había 6 emociones fundamentales: ira, miedo, sorpresa, felicidad, tristeza. Y de ahí se desprenden otras. Entonces, en esta condición lo que se nos señala es: no hay emociones buenas y malas, solamente que los alumnos deben aprender a utilizarlas a su favor. Y bueno, comentaba yo hace rato, la primera parte está haciendo que los maestros controlen las suyas. Poniendo en práctica las estrategias que nos trae el programa, hemos descubierto que como seres humanos, aún siendo adultos, sí requerimos este manejo y este control emocional, que nos llevan a que también
cuando uno controla sus emociones, no solamente se pueden generar en los alumnos que tengan mejores aprendizajes, se está también descubriendo, tanto en maestros como en alumnos, que el manejo de las emociones nos está ayudando a tener una comunicación más asertiva. Entonces ha sido un proceso muy interesante. Pero a mí, David, no sé, me da una cosa. Yo he leído el asunto de la tutoría en los aprendizajes clave y me parece maravilloso. La gran bronca que yo encuentro en la escuela real, en la escuela de carne y hueso, es que una cosa es lo que dice el programa y otra cosa es lo que se hace en la escuela. Yo, por ejemplo, diría, estoy de acuerdo contigo, pero ¿y de verdad ocurre ese acompañamiento de los maestros para los chicos? ¿De verdad los chicos están construyendo su proyecto de vida? ¿De verdad tienen una interacción o qué se está haciendo para lograrla? ¿De verdad hay que, como los chicos cuando llegan a la secundaria, tienen ya una serie de maduración socioemocional que le permita ir construyendo esto? Porque, bueno, uno ve la agresividad de los chavos, uno no deja de reconocer, y yo personalmente tengo experiencias dramáticas de lo que dicen los chicos, de cómo viven. He estado en las casas de los alumnos y veo de verdad cómo viven y es verdaderamente impactante, y uno no le puede pedir a una gente que vive en la miseria que venga a la escuela con un estado de ánimo. Pues, ¿y qué hace el tutor? ¿Está haciendo su trabajo en la realidad? Sí, bueno, yo creo que son varias cuestiones las que hay que revisar. Primero, yo por eso hacía hincapié hace rato en que es 1 hora por semana y que entonces es insuficiente para atender los problemas de estos jóvenes. El hecho de que impartan otra asignatura no permite de todas maneras tener el tiempo suficiente para atender estos temas. De hecho, si yo pudiera hacer una recomendación, yo pediría que al menos, y aún nos seguimos quedando cortos, fueran 2 horas por semana. Ahora, ¿qué está pasando? Hace rato también lo señalaba. Hay de todo, hay maestros que sí han evolucionado, que lo han entendido, que se han metido al programa, que han estudiado por su cuenta, que han revisado otros documentos, que han vivido otras experiencias y entonces van tratando de conducirlos. Pero esto empieza y entonces la primera parte que ya también está ocurriendo, pero también va poco a poco, es el hecho de que el propio maestro se dé cuenta de que tiene emociones reprimidas, de que no se ha sabido expresar ni comunicar como él quisiera. Una de las dimensiones que presenta la educación socioemocional es la empatía, que significa, bueno, dice, no me pongo en los zapatos del otro, que es una frase muy trillada. A ver, entiendo las razones que tienes para que te conduzcas como estás, entiendo por qué precisamente no puedes asimilar los contenidos, vienes con hambre, no desayunaste. Entiendo por qué estás distraído. ¿Por qué? Porque en tu casa acabas de vivir has escuchado la discusión de tus padres. Entonces, la primera parte, yo lo señalaba, es esta: que el maestro vaya entendiéndose a sí mismo, que busque las causas de por qué sus alumnos se conducen como se conducen, y en esta condición, por eso también se pide que se haga un diagnóstico. Pero no es un diagnóstico de conocimientos, es un diagnóstico de su contexto social, de su contexto familiar, de su situación económica, para poderlo entender. Y vamos poco a poco. No puede ser tan simple, porque es romper un paradigma en el que decían hace rato, no, el maestro dice y es ley y te calles y tú no puedes opinar. El paradigma ahora cambia, el paradigma ahora tiene que ser: te escucho, trato de entenderte y en esta condición entonces busco la manera de ayudarte. Vamos despacio, hay de todo en todos lados, pero hay maestros que ya están entendiendo de qué se trata y están tratando de fortalecer los estados anímicos, emocionales de sus estudiantes. Maestros que lo dejan de fuera porque no han comprendido de qué se trata. Y este tema de primero encontrar la serenidad suficiente para poderla transmitir a los alumnos, de comprenderse a sí mismos, de estudiar por qué soy y quién soy, para después poder, ahora sí, en un ejercicio de empatía, comprender al alumno y ayudarlo, pues va lento, pero yo creo que ahí donde ya se ha iniciado y donde se está avanzando, los resultados son buenos. Pues maestra, perdón. Pues también, y coincido con usted, maestra, de que sí tiene mucho que ver la mentalidad de un directivo, la mentalidad del mismo docente,
de que el docente debe ser adaptable y adaptable al contexto de los alumnos, y de igual forma pues, su personalidad también debe de ser adaptable a las situaciones que se presentan con los chicos. Y maestro, una pregunta, el director también deberá ser capacitado, o puede o debe ser capacitado para que él pueda seleccionar correctamente a los tutores. Desde luego que sí. Nuevamente hablamos, si estábamos señalando hace rato que los propios maestros necesitan conocerse a sí mismos, sacar aquello que les ha dolido y que no han podido expresar porque la educación no se los permitió. Entonces, en esta condición, si estamos hablando de los maestros, un director que no pase por este mismo proceso no podrá entender qué es lo que se busca con los estudiantes, y entonces tal cual no podrá definir qué maestro es el que debe atender a tal grupo. ¿Por qué? Porque también los maestros tenemos nuestra propia personalidad y a veces también caemos en estereotipos y no queremos atender estas situaciones porque hasta flojera me pueden dar. De hecho, ahora mismo se está impartiendo un diplomado a directores en el que hay un módulo en el que se está hablando del manejo de emociones y se está buscando que los propios directores entiendan sus propias emociones, comprendan por qué no las han podido proyectar adecuadamente, y a partir de eso, entonces, como líder de su institución, ahora sí pueda no solamente elegir qué maestro va a dirigir al grupo, sino puedan también provocar que los maestros resuelvan este tema de las emociones. Y no solamente directores, supervisores, jefes de sector y bueno, ¿por qué no decir autoridades de nuestra Secretaría de Educación Pública, ¿no? Claro. Yo me quedaría con estas cosas y las dejo al público, por supuesto, estos conceptos tuyos que a mí me parecen importantes. Primero, el asunto de la tutoría es un asunto que debería darse de uno a uno. Sobreentiendo que pido una utopía porque los grupos en la escuela pública son muy numerosos, pero me parece que podríamos encontrar algún mecanismo compensatorio que, si bien no hiciera posible el uno a uno, que sí pudiera acercarnos más. Sobreentiendo que el chico desde primaria, yo diría desde preescolar, requiere de una gente con la que se identifique y que pueda confiar. Yo tengo experiencia en el sentido que el chico no quiere que le enseñe, quiere que lo comprenda, a veces quiere que lo apapache. Entiendo también lo que dices en el sentido de todo lo que nos queda por capacitar a la gente en un proceso constante que lo lleve verdaderamente a introyectar el asunto de la tutoría y a ejecutarlo. Y también pues entiendo el riesgo que existe, y ojalá las autoridades lo vean, de que no podemos ahora estar sustituyendo la tutoría por otra cosa y por otra cosa y por otra cosa, que deberíamos de tener líneas de largo plazo que permitan que haya resultados, porque yo entiendo que esto pues no va a tener resultados en tres días, ¿no? Entonces, Bárbara, gracias. Esto pues yo creo que nos da para más. Yo diría, es el primer programa, esperemos vernos más adelante con algún tutor que nos invites y que nos dé sus experiencias. ¿Te parece bien? Claro que sí. Gracias a la maestra Bárbara Fernández Carpinteiro, y seguimos. Educandos desde Masiva 2018. Continuamos. Continuamos, presentamos al maestro Vitaliano Flores Chávez. Maestro, bienvenido. Gracias. El maestro especialista en educación socioemocional, tanto en temas teóricos como en la práctica. Maestro, bienvenido. Gracias David, muy amable. Antes que nada quiero saludarlos, buenas tardes desde la ciudad de Puebla, agradecer la invitación al maestro Roberto y al maestro David para estar acá, y un honor, maestra, y un gusto estar compartiendo este momento con usted, todo un personaje en Puebla, maestra Bárbara. Aparte, mi maestra ahorita en el diplomado, es un honor y un orgullo estar aquí compartiendo con también ustedes, compañeros docentes de Puebla y de todo el país, en un tema tan importante y vital para el siglo XXI, para este 2019, donde la transformación educativa tiene que empezar desde nosotros como docentes. Bien dijiste, David, es parte de mi función como directivo, como docente y como ser humano, poder hacer un cambio en la educación de nuestro país. Ese rato la maestra Bárbara hablaba de un cambio en el paradigma de la educación. Es cierto, urge
hacer el cambio en el paradigma de la educación. Tenemos que enseñar la parte cognitiva de aprendizaje, pero sin descuidar la parte emocional, maestro Roberto, David. Tenemos que seguir impulsando, y por eso felicito al programa Educandos, porque solamente con este tipo de espacios podemos conocer y saber y tener opciones de poder trabajar la parte de la práctica docente, que es la que tiene que cambiarse actualmente, la práctica docente. El tema que la maestra Bárbara comentó de la tutoría y educación emocional tiene que ver mucho con lo que me toca a mí también comentarles, pero hay algunas preguntas y algunas dudas que quedaron abiertas y que a mí me gustaría compartir en cuanto a la parte práctica que he desempeñado a nivel del Estado de Puebla, y que ha funcionado porque se han visto cambios en los alumnos, maestro. El índice, como bien decía la maestra, de suicidios, de ansiedad, de angustia, depresión, etcétera, etcétera, alcoholismo, drogadicción, está aumentando. Esto quiere decir que tenemos que hacer algo dentro del aula y en la escuela. Hace unos días, maestro, cuando usted me estaba invitando, le comentaba que estaba en un curso a nivel internacional con el maestro Rafael Vizquerra, que es uno de los pioneros a nivel de la educación socioemocional a nivel de Europa y a nivel México, y de lo que están aportando para el nuevo modelo educativo. Y él comentaba respecto a esto: urge la formación y la sensibilización de nosotros como docentes para poder dar respuesta a todo lo que estamos viendo en la escuela, pero él hablaba de una cantidad, para que no nos angustiemos, maestros que me están viendo y maestros que están conmigo. Solamente el 25% nos corresponde como docentes el poder contribuir para esta parte de la formación emocional. El 75% le corresponde a la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacernos aliados nosotros, los maestros, directivos, supervisores, docentes y jefes más allá, para poder hacer este trabajo colaborativo con padres y madres de familia, porque todo esto viene de casa. Los valores, las actitudes, esta parte de mis sentimientos y emociones, cómo las expreso, cómo no. La maestra Bárbara comentaba algo al respecto de los docentes de un módulo del diplomado que estamos tomando a nivel nacional, en Puebla específicamente con ella en este momento, y cómo cuando nos preguntan cómo reaccionamos ante ciertas situaciones emocionales, ante ciertas circunstancias, cómo reaccionamos, enojados, contentos, felices, tristes, exploto, grito, etcétera, etcétera. Qué difícil nos cuesta poder identificar cómo me estoy sintiendo, y cuando alguien me pregunta ¿cómo estás?, comúnmente decimos bien, cuando realmente internamente no es así y no me siento bien, y de repente hasta la cara y la actitud te muestra otra cosa que no es la felicidad ni el bienestar. Parte de lo que tenemos que hacer como docentes, uno, sensibilizarnos ante la situación de que tenemos que hacer cambios en el aula y en la escuela. ¿Cómo? Decía usted ese rato, maestra, una de las características de la educación emocional, la empatía. Tenemos que ser empáticos. Primero, parte docente de nuestra formación de adultos, porque los alumnos aprenden del ejemplo de casa de mamá, papá, también aprenden del ejemplo del maestro. Si al maestro Victoriano lo ven contento, respetuoso, a un saludo, a un abrazo, que estoy promoviendo bienestar, felicidad, etcétera, etcétera, ven que ese modelo en la escuela se permite y se vale para que ellos puedan también hacerlo ver en casa, llevar una relación sana, bonita, porque se está enseñando con el ejemplo. Por lo mismo, pues tenemos que ser congruentes en cuanto a la educación socioemocional. Es un área importante, hermosa, que no se había tocado antes o se había tocado muy sutilmente por los docentes, pero que actualmente tiene un peso importante. Y la maestra hablaba acerca de una propuesta de que fueran más horas que se trabajaran en el aula. Es cierto, no nomás es con 1, 2, 3 horas, es más. Y el maestro Rafael Vizquerra hablaba de que las 24 horas del día tenemos una educación socioemocional. Todo el tiempo estamos expresando con la actitud que tenemos ante el otro algo emocional. Algo te estoy transmitiendo mío hacia ti y estoy viendo de ti hacia mí. ¿Qué me estás diciendo con esto? ¿Lo estoy entendiendo o lo estoy malinterpretando? Si es esto, tenemos que cuestionar varias cosas. ¿Cuál sería?
preguntar qué necesitas, qué te hace falta, cómo te encuentras, cómo te sientes, que de repente esa parte en el salón de clase lo dejamos de ver, de tomar en cuenta, nos dedicamos a la parte de aprendizaje, el área cognitiva, matemáticas, español, naturales, ciencias, cuando la parte importante de un alumno y que está comprobado científicamente, si estás contento, feliz, se siente bien, a gusto, asistiendo a la escuela, va a aprender más rápidamente. Maestro, yo tengo una pregunta. Mire, usted señala que solamente nos toca un porcentaje mínimo en el fortalecimiento de las emociones y que la mayoría de estas se deben trabajar dentro de la casa. Pero la experiencia también nos dice que hay más alumnos que viven con uno solo de sus padres o con ninguno que con ambos. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ausencia de padres? Muy bien, maestra Bárbara. Esa parte, hay grupos vulnerables. Y comúnmente la mayoría de familias, al menos en el área donde un servidor trabaja, que fue Puebla Sur, la incidencia de solamente un solo padre en la familia se está dando como algo común y corriente, pero no más el padre ausente, sino también la madre que está, pero que al final de cuentas no existe porque está trabajando todo el día para poder llevar a la casa la parte económica, la parte material. Esto unido a otras cuestiones de factores de fenómenos sociales, cual el alcoholismo, la drogadicción, el embarazo en adolescentes, etcétera, etcétera. Esto implica que el docente, cuando yo hablo de que el docente comprenda, conozca al alumno, tiene que ver con esto, saber con qué alumno estoy trabajando, de qué contexto familiar viene, de cómo proviene, para que una vez que yo tenga enfrente a Juanito, a María, a Pedro, pueda yo saber que es un niño, que Pedrito viene de un ambiente disfuncional, agresivo, de abuso, de que no hay amor ni afecto ni nada, de muchas carencias afectivas y emocionales. A lo que voy es que yo podré comprender, entender, apoyar y bueno, si la parte de aprendizaje de Juanito no está dando el 100%, tengo que trabajar entonces la otra parte. ¿Cuál sería la parte que requiere Juanito en ese momento? ¿El aprendizaje? ¿Las matemáticas? ¿El español? No, él está pidiendo con ese síntoma de problemas de aprendizaje o de conducta que algo le está faltando. Pero si yo ya sé de qué ambiente proviene, de qué familia y de qué contexto, obvio que tengo que empezar a diseñar estrategias donde ya viene el modelo educativo de la tutoría y la educación socioemocional para echar mano de estos ejercicios y poder dar una respuesta y llevarse algo en ese momento de esa permanencia de esas 4, 5, 6 horas en el aula, pero que se vaya Juanito, Pedrito y María así. Maestro, me escuchó, me comprendió, me dio un abrazo, me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Te hace falta algo? A eso voy yo, que no podemos resolver muchas situaciones, pero mínima y la esencial. Yo me acuerdo mucho que en psicología me decía el maestro, cuando vayan tus pacientes a tu despacho, a tu consultorio, van maltratados. Tú tienes que hacer lo contrario, tratarlos bien. Y creo que los alumnos igual, de este tipo de familia maestra que usted habla y que son muchos en el país, Dios mío, es difícil poder hacer algo nosotros como docentes, pero esa parte de escucharlos, comprenderlos, ser la parte. Otro autor que no recuerdo ahorita el nombre habla de la caricia, cómo podemos acariciar a las personas, que no nomás es esto, maestro, es la parte de cómo yo te veo, cómo yo te hablo, cómo yo te puedo decir acá estoy y cuenta conmigo. Tenemos ahí un problema, el problema es que el maestro con frecuencia dice, pues yo no soy su papá, no soy su papá. Yo lo entiendo, pero también es real que el maestro de pronto se deslinda y dice, no es mi problema. ¿Cómo lo arreglamos? Creo que Bárbara lo tocó un poco en el sentido de que el maestro primero tiene que estar él socioemocionalmente equilibrado. Pero pues, ¿cómo le hacemos? Porque esto es real. Sí. El maestro, las tablas, esto, en fin. Ya le respondo al maestro Roberto y después a ti, David, por favor. En esta parte, el enfoque del nuevo modelo educativo es humanizado, de humanizar a la gente. Tenemos que al docente humanizarlo. Se ha vuelto en esa parte tan mecánico, tan frío, tan indiferente ante el otro, que por eso las cosas están a nivel mundial como están, no a nivel México ni Puebla. Es la parte del ser humano mío que tengo que reactivar nuevamente, pero que ese es un proceso individual.
individual de cada persona, que puede ser un docente, el padre de familia, el adulto de la esquina, pero que eso implica saber cómo yo me siento, cómo yo me encuentro, y cuando veo a alguien tirado en la calle, decirle, te ayudo, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo? Y no decir, por favor, aquí está borracho, se drogó, me paso, lo brinco y demás. Es la parte humana que tenemos que rescatar nuevamente nosotros para poder dar respuesta a lo que se está presentando en las escuelas. Y pues bueno, maestro, igual hace ratito con el comentario de la maestra Bárbara sobre los porcentajes, pues muchas veces y en la práctica el mismo docente suple el lugar, y usted dice, maestro, que a veces como maestro decimos que yo no soy su papá, pero a veces los alumnos, los chicos te ven como un papá, te ven como una mamá. A la tutora escolar, pues la ven como una mamá, a la maestra, como una protección, como su guía. Y en eso, maestro, pues una pregunta, y yo, bueno, sí me causa un poquito de roncha, pues el saber, usted como en su experiencia, en la práctica, maestro, ¿qué límite afectivo existe en esa práctica? O sea, ¿por qué? Porque precisamente el joven, el alumno, cuando tú te vuelves parte de ellos afectivamente, porque así te vuelves, sin querer así te puedes volver, hasta dónde se aterriza, hasta dónde se puede coartar, llegar, y sin que también ellos sufran otra desatención, se puede decir. Sí, David, muy buena pregunta, igual que la maestra Roberto y Bárbara. En la parte, ahorita aquí me estoy ubicando un poco en los casos que llevo, maestro, no sé si sepa el tiempo que tengo trabajando en la SEP, cerca de 30 años ya estoy aquí a nivel de educación básica, específicamente en educación especial, y bueno, en este caso lo que decía David, cómo los alumnos nos ven, y de repente me ha tocado que me diga el maestro, de repente algunos ya como ya me ven grande me dicen así como abuelito, no abue, pero también he escuchado como a las maestras, qué hermoso que un alumno te pueda ver en esa imagen. Hermoso lo digo porque a quien están viendo es al papá y a la mamá ideal. ¿Por qué? Porque si yo conozco la historia de ese niño y niña, porque lo entrevisté y sé tu contexto, sé que es una mamá fría, un papá hostil, o que fue abandonado, o se murió, o está al cuidado de la abuelita, pero una abuelita violenta, agresiva, hostil. Cuando ven una maestra, como yo conozco a la maestra Bárbara, cálida, comprensiva, que apoya, que te ayuda, que te da oportunidad, Dios mío, un maestro Roberto, igual, preocupado, humano, noble, preocupado por los otros. David, tengo apenas el gusto de conocerte, pero con esos ojos, esa cara, me proyectas esa tranquilidad y ese bienestar, y sé que también eres esa persona que está buscando lo que queremos todos nosotros, la parte humana y la parte del bienestar de los otros. Ante eso hay un anclaje, se engancha el niño y niña con nosotros, el estudiante, a cualquier edad, preescolar, primaria, secundaria, prepa, hasta carrera. ¿Cuántas veces no a mí me han dicho que quieren que yo sea su papá adoptivo? Y les digo, por favor, este flaco feo, ¿quieres que sea tu papá? Y se ríen, dice, claro que sí, porque nos escuchas, nos comprendes, nos entiendes y nos ayudas. Esa parte, hay límites, claro que sí, y algo que y vean a qué grado voy a llegar ahorita, y que vemos el límite, a qué voy, que estoy promoviendo a nivel nacional el abrazo cálido de corazón a corazón. Esto es, y alguien que me vea me puede denunciar, meter a la cárcel y decir, viejo cochino puerco, ¿qué está haciendo abrazando al alumno, a la alumna? Cuando el alumno me ve solamente llegar a la escuela y corre a abrazarme y se queda en mi lado, y le digo, no es al revés, vente para acá, porque lo pongo en el lado del corazón, para que sienta que estoy humano, que está latiendo, que le entiendo y lo siento, y que estamos uno para él. Y se quedan en ese nivel, maestro, y ahí no pasa nada. Llegan papá, mamá, y les pregunto, ¿algún problema de que su hijo me bese, me abrace, me diga? Maestro, no. ¿Es usted el maestro Vitaliano que tanto hablan allá y dicen? Soy yo. Maestro, qué gusto. Bien, porque lo quieren más hasta otras personas, familiares míos. Claro. Sin embargo, ¿cómo les enseñamos a los maestros? Yo tendría un método, claro, pero es muy aburrido decirlo de mi parte. Yo creo que eso se consigue cuando el maestro muestra que es auténtico en la relación con los chicos. Pero no podemos negar también que del lado de los chicos hay cierto grado de maldad. Sí. Yo tengo experiencia en el sentido de cómo los chicos provocan a los maestros para que los maestros caigan en ciertos garlitos. Así es. Entonces, ¿qué hacemos con los maestros, maestro Vitaliano, para darles
ideas, para darles línea, para darles capacitación, para darles confianza, porque yo estoy de acuerdo, sin ese enfoque humanista, la escuela no va a lograr nada. Y también reconozco que la escuela puede ir por ese rumbo, pero toda la sociedad va por otro rumbo, por el rumbo de la violencia, de lo materialista, de lo mecánico. ¿Qué hacen, qué tienen que hacer los maestros ante esa perspectiva? Sí. Y tenemos solo 4 minutos. Sí, maestro Roberto, como bien ese rato comentaba usted, este tema da para mucho tiempo, para otras sesiones. Si nos gusta invitar a la maestra Bárbara y a un servidor, vamos a estar encantados para poder compartir con David y con ustedes y con el público que nos está viendo todo esto. Es difícil y es delicado. Todo lo que tenemos desconocimiento, tenemos miedo. Todo va a implicar. El miedo a lo desconocido es real y es auténtico y es normal, o sea, realmente pasa. Hay un dicho que dice, el que no se arriesga no gana. Y creo que tenemos que empezar desde la salud mental del docente, porque un alumno, todos, la maestra, usted, yo, David y los que nos están viendo, han podido percibir algún día la intención de la otra persona hacia uno, y que no es la mejor intención. El alumno y la alumna sabe cuando una persona no está con buenas intenciones, y lo saben muy bien. En esta parte es un compromiso y es una situación de dos, como bien lo comentó, donde yo, persona, adulto, que estoy enseñando, que estoy con un ser humano que está en formación y que está aprendiendo de mí, yo primero tengo que hacer la parte de salud mental mía para que yo pueda tener esa relación de contacto con el otro lo más sano posible, para que pueda transmitir ese bienestar y no se confunda. ¿Por qué? Porque como así hay niños neuróticos, psicóticos, perversos, también hay la persona adulta, y que cada vez oímos en la radio, en la televisión, y me da mucha tristeza decirlo y me pongo muy mal cuando lo oigo, y que prefiero evitar esas noticias de cómo están matando, cómo se están abusando, etcétera, etcétera. Pero eso habla de la gente realmente que existe. Tenemos que empezar a hacer cambios desde nosotros. Esto es, como yo veo y la mirada hacia el otro, esta parte sensible del ser humano como docente que tengo, sin quitar la parte cognitiva, aprendizaje, pero hoy dándole peso a la parte emocional, afectiva, para que las emociones que tengan los alumnos se puedan transmitir, se pueda trabajar la autoestima, la resiliencia, la empatía, el autoconocimiento, la autorregulación, etc. Todo esto tenemos que hacer para que ellos puedan conocerse a sí mismos. Y ante esto, primero yo, conocerme como docente. Muy bien, pues es muy interesante lo que hemos abordado. Lamentablemente pues los tiempos se terminan. Yo quisiera abrir la agenda con ustedes porque creo que esto puede seguirse abordando. Yo los invitaría a un programa próximo en donde el maestro Vitaliano nos trajera un caso que esté trabajando, un caso real de la vida cotidiana que muestre que es posible, porque a veces también los maestros se desalientan en virtud de que creen que no es posible, y sí es posible. Y Bárbara, que nos trajeras también, hay en el subsistema de secundarias generales tutores extraordinarios, tutores que se comprometen, uno que venga y nos diga cómo le hace, qué lo motiva, qué le mueve. Pero sí los hay, que vengamos ustedes con ellos y que lo volvamos a abordar aquí. Claro que sí, con mucho gusto. Yo nada más daría una última recomendación. Yo creo que mucho del trabajo del maestro depende de su ética y de su vocación. Y yo lo que les pediría es esto, que ayuden a los alumnos, porque si antes nuestros problemas eran que reprobara matemáticas y ese era el escándalo, nuestros problemas ahora son que se están suicidando. Y en las escuelas, nuestros problemas son que están cayendo en adicciones, en personas desalmadas que se están aprovechando de la ingenuidad y de la inocencia de nuestros alumnos. Entonces mi exhorto, maestros, es ayúdenlos. Claro. Todo lo que uno hace por el otro, la vida lo compensa. Pues muchas gracias, este es Educando. Agradecemos muchísimo a Masiva 2018 la posibilidad de estar con ustedes en red. Gracias a mi compañero David Espejel, y por supuesto gracias al maestro Vitaliano Flores Chávez y a la maestra Bárbara Fernández Carpintero, y quedamos en compromiso de volver a este espacio para traer más avance en el sentido. Buenas tardes a todos.